Bueno, y ahora antes de empezar con el desarrollo de la primera clase, la primera parte de la primera unidad del programa de teóricos, a modo de introducción, una breve palabra respecto del lugar de la asignatura, del lugar de la materia en el plan de estudios de la carrera de Psicología de la facultad. Sabemos que la obra de Freud es universalmente reconocida tanto por su riqueza como por su complejidad. Desde sus inicios introdujo un nuevo modo de pensar los fenómenos psicopatológicos, lo que permitió instituir un modo de abordaje clínico de los mismos, de estos fenómenos psicopatológicos, solidario de su teorización. Esta solidaridad entre la experiencia psicoanalítica y los conceptos de la teoría freudiana permite al mismo tiempo dar cuenta de la actualidad del psicoanálisis. Pero a su vez, los desarrollos freudianos generaron cambios sustanciales en la conceptualización de la subjetividad. Y estos cambios sustanciales en la conceptualización de la subjetividad trascendieron tanto los límites de su época como el campo específico de la experiencia analítica. Es así que los conceptos freudianos dejaron una marca de relevancia en diversos campos de la cultura en general y de la psicología en particular, que enriquecieron los desarrollos teóricos referidos a problemas clínicos, problemas institucionales, educacionales, laborales, sociales, jurídicos, etc. Es por eso que corresponde que la materia psicoanálisis Freud esté ubicada donde está, en el ciclo de formación general y en la etapa inicial de este ciclo de formación general. Eso es porque los contenidos a transmitir, si bien encuentran su máxima especificidad en el área clínica, sirven también de fundamento para conocimientos y desarrollos correspondientes a asignaturas, pertenecientes a las distintas áreas de incumbencia profesional del psicólogo. Esta amplitud y extensión de la incidencia del psicoanálisis en diversos campos del ejercicio de la psicología fundamenta al mismo tiempo la necesidad de una duración anual de la asignatura. Su aporte específico a la formación profesional del psicólogo apunta a precisar el valor de los aportes que realiza el psicoanálisis para el abordaje de los diversos problemas con los que se encuentra un psicólogo en su práctica clínica, ubicando la solidaridad existente entre la práctica y los conceptos psicoanalíticos y situando sus fundamentos éticos. Bueno, ahora vamos a abordar la primera clase correspondiente a la unidad número 1 del programa de teóricos. Es una unidad que tiene como bibliografía de referencia un texto llamado Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, que se ubica en el tomo 3 de Amor-Rorty. Nosotros vamos a desarrollar lo que se ubica entre las páginas 25 y las páginas 40 de este tomo 3 de Amor-Rorty, que es uno de los textos iniciales de Freud, donde Freud nos relata cómo han sido sus inicios, que nos sirve a nosotros para poder ubicar cuál era el punto de interés, los interrogantes que Freud se hacía en los primeros tiempos y que son los interrogantes que lo condujeron al psicoanálisis. Ya que estamos, unas palabras acerca de la cuestión de este abordaje cronológico de
de la obra freudiana. No es una cronología lineal, digamos, no es que empezamos por los inicios y vamos prosiguiendo, digamos, linealmente con los desarrollos freudianos, sino que intentamos ubicar cuáles eran las preguntas que en los distintos momentos Freud se formuló, cuáles eran sus interrogantes, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus obstáculos, y cómo los abordó y cómo desplegó esas preguntas y despliegue que le permitió desarrollar ciertos conceptos que operan como una respuesta a esa pregunta que Freud se formulaba. Y son preguntas que no son solamente las preguntas que Freud se hizo, sino que son las preguntas que condujeron a Freud hacia el descubrimiento del inconsciente y la fundación del psicoanálisis, pero que al mismo tiempo son las preguntas que todos los psicoanalistas nos hacemos en el desarrollo de nuestra práctica. Es decir, la idea es transitar esas preguntas que al mismo tiempo que se van a ir formulando ustedes, de la mano de las preguntas que Freud se hizo cuando desarrollaba su práctica y cuando escribió su obra. Bien, la cuestión es, decíamos entonces, que Freud fue, digamos, el descubridor del inconsciente y el inventor del psicoanálisis. Después vamos en distintos momentos a desarrollar estas dos aristas de la producción freudiana. La cuestión es cómo llegó Freud a ese punto, digamos, cuál fue su punto de partida. Podemos ubicar un punto de partida biográfico y vamos a tratar de situar entre el teórico de hoy y el teórico de la semana próxima los primeros interrogantes freudianos, las primeras preguntas, los primeros obstáculos y lo que opera como punto de partida para ir delimitando de a poco, pero de un modo muy, muy preciso, muy contundente, ir delimitando ese campo que es el campo del psicoanálisis. Bien, Freud era un médico, un joven médico, a la altura de este texto, digamos, que es escrito en 1893, si bien él, digamos, que él relata su experiencia con un neurólogo y psiquiatra muy famoso en aquella época, que era Charcot, que era en cierto modo el primer maestro de Freud, si bien Freud avanza más allá de Charcot, pero podríamos decir que Charcot fue su primer maestro. Freud se inicia entonces en el campo de la neurología, en el campo de la fisiología, de la neurofisiología, es decir, en el campo de las enfermedades del sistema nervioso. Y es ahí donde él se va a encontrar con los pacientes histéricos. Es en el campo de la neurología donde en aquella época, es decir, fines del siglo XIX, estamos hablando de aproximadamente 1880 y pico, 1890, 1893 este texto, es alrededor de esa época donde la neurología es el campo, es la especialidad médica donde más se pone en juego la vocación científica de la medicina de la época.
en una época en donde la medicina intenta desprenderse de sus pasados más vinculados a la curandería, para llamarlo de algún modo, y a tradiciones más vinculadas a lo religioso, etc. Y poder producir desarrollos, lineamientos, digamos, que tengan que ver con cierto racionalismo vigente en aquella época en la Europa central y en Europa en general. Es en ese campo, entonces, en el campo de la neurología, donde Freud se encuentra con una vocación científica, una vocación racional, que como si dijéramos en nuestra época, el lugar que ocupa, por ejemplo, la genética, digamos, hoy en día es en la genética de donde más se abrigan las esperanzas del desarrollo del saber médico. Bien, en aquella época era en la neurología donde se cifraban las esperanzas, las expectativas de un desarrollo científico de la medicina, de un desarrollo racional de la medicina. Y es ahí donde Freud toma contacto con la histeria. Toma contacto con los fenómenos histéricos, con los pacientes histéricos, que en medio de este lugar tan particular que tiene la neurología y en medio de este lugar que tiene en particular la neurología dentro del campo médico, digamos, como decíamos, que punto de donde radicaban las esperanzas del desarrollo científico de la medicina, los pacientes histéricos ocupan un lugar bastante particular, digamos, ¿no? Por un lado, un lugar análogo a los pacientes neurológicos por el hecho de presentarse con fenómenos similares a los fenómenos neurológicos y por otro lado por una similitud, digamos, un lugar que tienen bastante singular en el escenario médico de la época, que es el lugar de la mirada, digamos, ¿no? Es el lugar de los pacientes que son mostrados por los médicos que muestran la fenomenología, la particularidad, que describen minuciosamente los síntomas que poseen los pacientes neurológicos y también los pacientes histéricos que suelen presentar fenómenos similares como ser parálisis, dificultades en el habla, dificultades en la motricidad, problemas en la respiración, problemas en el habla, bien. Pero con una particularidad, ¿no? Y es que estos pacientes los médicos no encuentran un lugar de una relación de causa-efecto entre sus síntomas y su organismo.
Es decir, los síntomas ocupan un lugar de enigma para la medicina de la época, para la neurología de la época, un lugar de enigma porque en una época donde se pretende poder dar cuenta racionalmente de la causalidad de los fenómenos patológicos y en el caso de los fenómenos neurológicos, los pacientes histéricos se presentan a la consulta portando ciertos fenómenos similares a los neurológicos, pero donde no se encuentra ninguna causa orgánica, ¿no? No se encuentra ninguna causa orgánica y entonces funciona como una especie de misterio, como una especie de enigma para la medicina de la época, incluyendo la neurología de la época y la psiquiatría de la época. Esto es lo que ha llevado a que en esa época los pacientes histéricos hubieran sido cuestionados y hubieran sido catalogados como pacientes como pacientes que simulaban sus síntomas, sus padecimientos, o como que sus padecimientos eran arbitrarios, es decir, era un abordaje por la vía. En aquella época los pacientes histéricos se los aislaba, como en cierto modo hoy en día los locos, en los manicomios. En aquella época entonces estaban llenos de pacientes que padecían síntomas histéricos. Eran abordados estos pacientes histéricos, estos fenómenos histéricos, por la vía de ciertos prejuicios, porque en cierto modo la medicina de la época tenía la sensación, por decirlo de algún modo, que estos pacientes histéricos cuestionaban la medicina, porque cuestionaban el saber médico, cuestionaban el lugar que le daba a la medicina el detentar este saber que cifraba las esperanzas del desarrollo científico, etc. Como señalan Jean Clavrel o Canguilhem, digamos, en su desarrollo sobre el psicoanálisis y el saber médico. Entonces, decíamos que la psiquiatría de la época, la medicina de la época, la neurología de la época, fundamentalmente la psiquiatría de la época, consideraba que los pacientes histéricos simulaban o sus fenómenos eran arbitrarios, digamos, ¿no? Es decir, bueno, no había una causa orgánica para una parálisis, para un delirio, para una dificultad para respirar, para una dificultad en el habla, para una dificultad en caminar, etc. No había una causa orgánica y entonces eran arbitrarios, ocurrían porque ocurrían, o ocurrían porque los pacientes simulaban por distintos motivos, pero simulaban tener síntomas que en realidad, no había ninguna causa orgánica que los motivara y entonces eran simuladores. En este punto donde este punto es importante, porque es en relación a esto que Freud se va a ir a encontrar con Charcot sobre fines del siglo XIX. Freud va a hacer una pasantía
lo que hoy llamaríamos una pasantía al servicio del cual era jefe Charcot. Freud se interesa en Charcot porque Charcot tenía una apuesta, tenía una hipótesis, tenía una conjetura, que era que era necesario encontrar una regularidad y una legalidad en esos fenómenos histéricos que la psiquiatría consideraba que eran arbitrarios o efecto de una simulación. Y Charcot apuesta a que en realidad estos fenómenos son regulares, es decir, que se reiteran de paciente en paciente, no es efecto de la inventiva ni de la imaginación de un paciente aislado, sino que son regulares, que se reiteran, se repiten en distintos pacientes y que eso debe responder sin lugar a duda, plantea Charcot, a una cierta legalidad, es decir, que hay leyes que determinan la formación de estos fenómenos histéricos que padecen estos sujetos. Y es en este punto donde Charcot podemos considerar que resultó ser un maestro para Freud, porque esta apuesta por la regularidad y la legalidad de los fenómenos histéricos fue una vía inaugurada fecundamente por Charcot, y Freud se acerca a quien sostiene esta hipótesis, a quien sostiene esta conjetura, a quien sostiene esta apuesta. Bien, Charcot intenta desarrollar, digamos, sus investigaciones, sus indagaciones respecto de los fenómenos histéricos, tomando en cuenta, digamos, tomando en consideración ciertos pacientes aquejados de lo que la psiquiatría de la época llama una histeria traumática. Una histeria traumática que es la denominación que le da la psiquiatría de la época, y Charcot la comparte, digamos, de ciertos pacientes aquejados de un fenómeno histérico como consecuencia, digamos, sin una causa orgánica, como consecuencia de un accidente. Entonces, da un ejemplo Freud tomado de algunos de los pacientes o algunos de los pacientes que atendía Charcot y que indagaba Charcot. Dice, por ejemplo, un obrero de la construcción que está trabajando y de repente una viga cae sobre su espalda, sobre su hombro, sobre su brazo, se cae al piso, digamos, pero se levanta sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problemática, ¿no? Entonces, Freud dice, bueno, son pacientes que es necesario que hayan estado hasta cierto momento sanos. Freud dice libre de toda tara hereditaria. Esto es una referencia a Janet, que era un psiquiatra de la época que consideraba que los fenómenos histéricos eran consecuencia de una tara hereditaria, es decir, de un defecto hereditario, de nacimiento, congénito, etc.
o no de nacimiento, pero sí que fue heredado, que fue heredado por el paciente. Y dice que, entonces una referencia a Janet, dice, no son los pacientes donde podamos ubicar una cuestión hereditaria, hasta ese momento están sanos y de un momento a otro aparece un trauma, que después vamos a ver cómo lo delimita Freud. Pero por el momento el trauma tiene que cumplir ciertas condiciones, dice, tiene que ser grave, o sea, de tal índole que a él se conecte la representación de un peligro mortal, una amenaza para la existencia. Además, dice, ese trauma, lo que indaga Charcot, ese trauma debe tener una relación particular con una parte del cuerpo, ¿no? Entonces da el ejemplo de esta persona que pasada unas semanas de un golpe en la espalda que lo tira al piso, digamos, y no tiene más que algunas magulladuras, y bueno, pasado unas semanas o unos meses, este paciente despierta y siente que el lugar donde recibió el golpe, donde recibió el trauma, está paralizado, está dormido, está paralizado, no lo puede mover. Bueno, y lo que llama la atención es que entre el momento del trauma y el momento en el que el brazo se paraliza han pasado varias semanas, varios meses inclusive, donde el paciente no tuvo ningún tipo de problema. Es decir, que no podemos suponer que se trata de una causa orgánica. Esto llama la atención, y entonces, bueno, la psiquiatría de la época decía que, como Janet, que era una tarea hereditaria, o en general se planteaba que eran fenómenos arbitrarios o eran fenómenos de simulación. Charcot apuesta, ve que hay una cierta regularidad en este tipo de pacientes, con estas condiciones que señala Freud, y intenta ubicar cuál es la legalidad de este fenómeno, qué legalidad podemos deducir de estos fenómenos que padecen los sujetos histéricos. Entonces es interesante porque, bueno, Charcot, para indagar estos fenómenos, intenta producirlos artificialmente. ¿Qué quiere decir producirlos artificialmente? Somete a ciertos pacientes a una hipnosis intenta y le golpea el brazo. La hipnosis era una técnica muy utilizada por la psiquiatría de la época. Y hay algo interesante que Charcot escucha a los pacientes en los momentos en momentos donde tienen ciertos ataques peculiares, que de pronto se quebrantan, rabian, deliran. Y de ese delirio, dice Freud, si en ese delirio habla, de lo que dice, se deduce que en su interior se repite la escena del accidente. En su interior, se repite la escena del accidente. Es decir, estos pacientes de repente no solo
se sienten adormecidos su brazo y tienen una parálisis en el brazo sin una causa orgánica, sino que a veces van acompañados de ciertos ataques histéricos, fenómenos llamados ataques histéricos, donde el paciente se quebranta, rabia, delira, dice Freud. Pero lo importante es que Charcot escucha y Freud remarca que de lo que dice que el paciente se deduce que en su interior se repite la escena del accidente. Es decir, que Charcot rescata, toma una deducción a partir de lo que dice el paciente. En una época donde decíamos la neurología de la época, la psiquiatría de la época, estaba centrada en la mirada, Charcot pone el acento en lo que dice el paciente. A pesar de que lo que diga el paciente sea algo que se presenta en el marco de un ataque, de un quebranto, de una rabia, de un delirio, etc., hay un acento puesto en Charcot en lo que dice el paciente y que Freud remarca esto, que de lo que dice se deduce que en su interior se repite la escena del accidente. Y entonces es ahí donde Freud dice, bueno, ¿cómo se explica este fenómeno? Y entonces es ahí donde aparece la cuestión de la hipnosis, donde Charcot intenta reproducir artificialmente la parálisis, el fenómeno histérico. Son pacientes que no tienen una parálisis, es necesario que se encuentre, dicen, en estado histérico, la condición y que pueda ser pasible de ser sugestionado por medio de la hipnosis. Y entonces Charcot hipnotiza a ciertas personas, le da, dice, un golpecito en el brazo, un golpecito leve, y el brazo se cae, queda paralizado. Lo interesante es que Charcot prueba, y esto es lo que remarca Freud, esto es lo que Freud toma de quien nombra como su maestro, Charcot toma una decisión y es que le dice a los pacientes que tu brazo está paralizado, le dice, oye, tu brazo está paralizado. Y en este caso produce el mismo efecto que haberlo hipnotizado y haberle dado un golpe en el brazo, y es el mismo efecto que el producido en los pacientes en los que se cayó una viga en la espalda y algunas semanas o meses después cae el brazo paralizado, dormido y paralizado. Y entonces dice Freud, es decir, se reproduce una situación análoga a la de la histeria traumática, que no es idéntica, sino que produce el mismo efecto. Pero es interesante que dice Freud que podemos sustituir el golpe del madero, el golpe de la viga, o el golpe sobre el brazo del paciente hipnotizado. Ese golpe se puede sustituir por una sugestión verbal. ¿Qué es la sugestión verbal? Es esta frase, tu brazo está paralizado. Entonces, la pregunta que se hace Freud es, acompañando el desarrollo de Charcot, la pregunta que se hace Freud es, ¿pero cómo? ¿El fenómeno histérico, la parálisis, está producida por el golpe? ¿O es que
cuando el paciente recibió el golpe de la viga en la espalda, se representó a sí mismo como que su brazo estaba roto, su brazo estaba paralizado, su brazo estaba destruido, su cuerpo estaba afectado, ¿no? Es decir, lo que se pregunta es si en realidad lo que produjo la parálisis es el golpe o la sugestión verbal. Esta sugestión verbal que lo lleva a plantear a Freud que el trauma sería de todo punto equiparable a la sugestión verbal. Y que el origen de la parálisis no está en el golpe en sí, en el golpe mecánico, en el golpe como acción mecánica sobre el brazo, por ejemplo, sino que el trauma estaría representado estaría producido por la sugestión verbal, es decir, la representación. Ya vamos a volver en distintos momentos en la cursada sobre el tema de la representación, pero este es el punto de partida de la cuestión de la representación en Freud, tomando en sus inicios este desarrollo de Charcot, pero donde Freud remarca que para Charcot la génesis, el origen de la parálisis, hay que ubicarlo en la representación y no en la acción mecánica. El trauma sería de todo punto equiparable a la sugestión verbal, es decir, que el origen de la parálisis está en la representación. Y este es el segundo punto donde Freud comparte con Charcot la cuestión de los efectos el privilegio que es necesario darle al lugar, al estatuto del lenguaje para el sujeto. Charcot deduce, digamos, que el ataque histérico ya es una reproducción por el hecho de lo que dice el paciente, por escuchar al paciente, por darle privilegio a lo que el paciente dice, por situar su escucha, y al mismo tiempo Freud toma de Charcot la importancia de la representación, la importancia de esta sugestión verbal. Entre la sugestión verbal, entre la importancia de la representación llamada sugestión verbal y la importancia otorgada a lo que dice el paciente, funcionan como punto de referencia del encuentro de Freud con Charcot, que se agrega a la cuestión de que entonces Charcot puede formular lo que Freud nos señala como que el origen del síntoma, la génesis del síntoma, está determinada de manera unívoca por la circunstancia del trauma. No se trata de pacientes que simulan, no se trata de fenómenos arbitrarios, no se trata de la arbitrariedad y la simulación, sino que hay una relación causa-efecto entre la circunstancia del trauma y el origen del síntoma, que está mediado por este lugar de la representación, por este lugar de la sugestión verbal, por este lugar de lo que dice el paciente. Es decir, que Freud toma de Charcot, el punto de partida de Charcot sería este peso que Freud encuentra en los inicios de su práctica, en los inicios de su obra, de las incidencias del lenguaje, las incidencias del lenguaje sobre el cuerpo y cómo estas incidencias del lenguaje sobre el cuerpo nos permite explicar los ciertos fenómenos psicopatológicos que padecen ciertos sujetos histéricos. Bien, con esto
damos por concluido la cuestión dedicada, digamos, a la referencia de la histeria traumática. Vamos a proseguir la semana próxima con la referencia del mismo texto sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, ubicando el pasaje que Freud hace entre la histeria traumática y la histeria común no traumática. Bueno, aprovecho para desearles que estén muy bien y nos reencontramos virtualmente la semana próxima. Un abrazo grande. Adiós.